Harriet Solis tenía 72 años cuando su vida dio un giro inesperado. Después de décadas trabajando como costurera en un taller del centro de Monterrey, la suerte golpeó a su puerta en forma de un boleto de lotería. Aquel número, que había comprado con unas monedas casi olvidadas en su monedero, se convirtió en el premio mayor, 21 millones de pesos. La noticia corrió como pólvora y de pronto los mismos vecinos que antes apenas la saludaban comenzaron a felicitarla. Ella, humilde y sonriente, pensaba que aquel dinero sería la oportunidad de asegurar el futuro de su única hija, Nora, y de los 2 nietos que tanto amaba. Durante días, Harriet soñó despierta. Imaginaba un pequeño viaje con Nora y los niños, quizá un departamento nuevo donde pudieran vivir juntos, sin preocupaciones. Había pasado años privándose de cosas básicas. Nunca tuvo un auto propio, ni vacaciones en la playa, ni ropa de lujo. Pero para ella nada de eso importaba. Su alegría residía en pensar que por fin podría darle a su hija una vida mejor, como siempre había deseado. La fortuna no sirve de nada si no se comparte con la familia, murmuraba cada noche, mirando la vieja foto de su difunto esposo. La ilusión se quebró de golpe un viernes por la tarde. Harriet decidió visitar a Nora sin avisar, llevándole un pequeño regalo y la noticia de que estaba tramitando un fondo para asegurar la educación de sus nietos. Al llegar, la puerta de la casa estaba entreabierta y se escuchaban voces desde la cocina. Harriet, antes de entrar, distinguió con claridad el murmullo de su yerno. Jake, aumenta la dosis y para Navidad no sabrá ni quién es. El corazón de Harriet se detuvo. Se quedó inmóvil, helada, preguntándose si había escuchado bien o si su mente le jugaba una mala pasada. Si esta historia ya te conmueve, espera a escuchar lo que vendrá. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu propia hija planea envenenarte? Déjame tu comentario. Suscríbete ahora mismo al canal y comparte este video para que más personas conozcan historias de vida como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando verdades ocultas detrás de las familias. Elena retrocedió un paso. El suelo parecía hundirse bajo sus pies. No era una broma ni una exageración. Escuchó la voz de Nora, su propia hija, respondiendo con frialdad. Está bien, haré que parezca confusión por la edad. Nadie sospechará. Harriet sintió que la traición le atravesaba el pecho como un cuchillo. Todo lo que había soñado, la ilusión de unir a su familia con la herencia de la lotería, se transformaba en una pesadilla. Respiró hondo, contuvo el llanto y se marchó sin hacer ruido, con una determinación que jamás había sentido. Esa noche no pudo dormir. Las palabras de su hija resonaban en su cabeza una y otra vez, como un eco cruel. Miraba el boleto ganador sobre la mesa y se preguntaba, ¿de qué sirve la riqueza si los que amas quieren destruirte por ella? El dolor era insoportable, pero al mismo tiempo, dentro de su corazón se encendía una chispa de resistencia. Sabía que debía ser astuta, que si enfrentaba a Nora sin pruebas, la culparían de estar loca o paranoica. Necesitaba un plan, y lo construiría en silencio. A la mañana siguiente, Harriet fue a una farmacia diferente a la habitual y preguntó por cámaras ocultas. El dependiente la miró sorprendido, pero ella insistió con calma. Compró 3 pequeños dispositivos que podían grabar horas de video sin ser detectados. Esa misma tarde, los colocó en su casa, uno en la cocina, otro en la sala y otro en su habitación, cerca de la mesita de noche donde guardaba sus medicinas. Cada gesto, cada palabra, sería registrado. Si Nora y Jake intentaban algo, el mundo entero sabría la verdad. Durante semanas, Harriet fingió debilidad. Actuaba como si olvidara las llaves, como si se confundiera con las fechas, como si su memoria realmente comenzara a fallar. Nora parecía convencida de que el plan estaba funcionando, y eso la animaba a hablar con menos cuidado. Harriet escuchaba, en silencio, grababa todo, y en su interior sentía una mezcla de tristeza y rabia. Mi propia hija me quiere borrar para quedarse con el dinero, repetía con incredulidad, pero en vez de rendirse, cada palabra maliciosa la fortalecía más. El dolor físico comenzó a llegar cuando Jake, con una sonrisa hipócrita, le ofrecía los medicamentos recetados por un médico amigo suyo. Harriet los aceptaba, pero nunca los ingería. En cambio, los escondía en un frasco secreto que luego llevaría a analizar. Sabía que no podía confiar en nadie, que la línea entre la vida y la muerte era delgada. La soledad era absoluta, pero también era su armadura.
Con cada día que pasaba, construía un archivo más sólido contra sus propios verdugos. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones, Harriet escuchó a Nora decir: «Pronto será nuestra. Con esa fortuna podremos comprar la casa de nuestros sueños. Nadie nos detendrá». Harriet apagó la computadora con lágrimas en los ojos. No podía creer que aquellas palabras salieran de la boca de la niña que había criado con tanto sacrificio, pero al mismo tiempo comprendió que ya no se trataba solo de ella, sino de todas las madres engañadas, manipuladas y olvidadas. «Si sobrevivo a esto, no me quedaré callada», juró en silencio. Los días previos a Navidad se volvieron una pesadilla. Harriet sabía que sus enemigos se impacientaban, que pronto intentarían dar el golpe final, y aunque el miedo le helaba la sangre, estaba lista para enfrentarlos. Había guardado copias de todas las grabaciones, había informado discretamente a un abogado de confianza y había preparado un sobre con toda la evidencia. No era solo cuestión de salvar su vida, sino de mostrarle al mundo que incluso la traición más cruel puede ser derrotada con verdad y dignidad. El 22 de diciembre, Harriet recibió una llamada de Nora invitándola a cenar. La voz de su hija sonaba melosa, forzada, como una actriz que repite un libreto. «Queremos pasar las fiestas contigo, mamá. Será especial», insistió. Harriet aceptó, sabiendo que aquella era la trampa final. Esa noche revisó su bolso 3 veces. Llevaba el sobre con pruebas, una grabadora encendida y la dirección escrita para su abogado. «Si algo me pasa, ellos pagarán igual», se dijo frente al espejo. La casa de Nora estaba iluminada con luces de Navidad, un contraste cruel con la oscuridad que habitaba dentro. Harriet se sentó a la mesa fingiendo cansancio, mientras Nora servía vino y Jake ponía música suave. El ambiente parecía cálido, pero bajo la superficie se respiraba tensión. Harriet observaba cada movimiento, los ojos ansiosos de su hija, la manera en que Jake la empujaba a beber. Sabía que el veneno estaba allí, mezclado con las sonrisas falsas. En medio de la cena, Jake deslizó un documento sobre la mesa. «Mamá, solo es un trámite, algo para proteger tu herencia. Firma aquí, y nos aseguramos de que todo quede en orden». Harriet sostuvo la pluma entre los dedos, pero no la movió. Levantó la mirada y preguntó con calma: «¿Y si no firmo?». Nora intervino enseguida. «Mamá, no seas terca. Esto es por tu bien». La traición era tan evidente que le ardían los ojos, pero contuvo la rabia. El momento de revelar la verdad se acercaba. La tensión llegó a un punto insoportable cuando Jake empujó el vaso de vino hacia ella. «Tómalo, te hará bien». Harriet lo sostuvo en sus manos y, con voz serena, respondió: «¿Saben qué es lo más curioso? Que mientras ustedes creían que yo olvidaba, en realidad, lo recordaba todo». Con un movimiento firme, sacó el sobre de su bolso y lo arrojó sobre la mesa. «Aquí están sus mentiras, grabadas, firmadas y selladas». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. El rostro de Nora se desfiguró de terror. ¿Qué es esto?», balbuceó. Jake intentó abrir el sobre, pero Harriet lo detuvo con una mirada implacable. «Es la prueba de que quisieron matarme, de que me vieron como un obstáculo para quedarse con mi dinero, y de que no soy la mujer débil que pensaban». Su voz retumbaba en la sala como un trueno. Los colores navideños que decoraban el lugar parecían ahora una ironía cruel, un escenario grotesco para una traición familiar. Si esta historia te impacta, imagina lo que vendrá. ¿Qué harías tú si descubrieras un plan tan cruel de tu propia hija? Déjame tu comentario, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas conozcan hasta dónde puede llegar la codicia. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estas historias que conmueven y despiertan. Nora se levantó de golpe, con lágrimas en los ojos. «No es lo que piensas, mamá», gritó, intentando sonar convincente. Pero Harriet ya no escuchaba excusas. Sabía que cada palabra de su hija era otra capa de mentira. Jake, en cambio, se puso de pie con furia. «¿Quién más sabe de esto?», preguntó con los dientes apretados. Harriet, sin titubear, respondió: «Un abogado tiene copias, y si algo me pasa, ustedes serán los primeros sospechosos». Aquella frase fue como un golpe que los dejó paralizados. Los minutos siguientes fueron caóticos. Jake intentó arrebatarle el sobre, pero Harriet lo sostuvo contra su pecho como un escudo. Nora lloraba, suplicando que no los denunciara,
mientras el miedo se apoderaba de sus gestos. Harriet permaneció en silencio, observando a quienes alguna vez había amado más que a su propia vida. En ese instante entendió que no quedaba nada de la hija que crió, solo una mujer consumida por la codicia. Jake golpeó la mesa con violencia, y el sonido hizo eco en toda la casa. «Vas a arrepentirte de esto, vieja», escupió, dejando que su máscara de cordialidad se rompiera. Nora, entre sollozos, trató de detenerlo. «Basta, Jake, por favor». Pero el daño ya estaba hecho. Harriet respiró profundo, manteniendo la calma que había cultivado durante semanas. Sabía que aquella noche era decisiva, que debía resistir hasta el final. Entonces, se escuchó un golpe en la puerta. 2 policías entraron con paso firme, alertados por el abogado de Harriet, que había previsto el peligro. La sala se llenó de uniformes, de órdenes secas y de miradas incrédulas. Nora y Jake quedaron petrificados, sin poder reaccionar. Harriet, con lágrimas en los ojos, comprendió que no estaba sola, que la justicia había llegado justo a tiempo para poner fin a la pesadilla que la había perseguido durante meses. Los agentes esposaron de inmediato a Jake, quien forcejeaba y lanzaba insultos contra Harriet. «Vieja loca, nos arruinaste la vida», gritaba mientras lo sacaban de la sala. Nora, en cambio, se desplomó en el suelo, sollozando y repitiendo que todo había sido un error. Harriet la observó en silencio, con una mezcla de dolor y dignidad. No disfrutaba ver a su hija en esa situación, pero comprendía que era la consecuencia inevitable de las decisiones que ella misma había tomado. Uno de los oficiales recogió el sobre que Harriet había colocado sobre la mesa y lo guardó en una bolsa de evidencias. Otro le preguntó si estaba bien. Harriet, con la voz entrecortada pero firme, respondió: «Estoy viva, y eso es lo único que importa». Aquellas palabras fueron un recordatorio de que la vida, tan frágil, había estado pendiendo de un hilo. Pero también era un grito de victoria. Había sobrevivido a la traición más cruel. En la comisaría, Harriet rindió declaración detallando cada uno de los pasos del plan que había descubierto. Entregó copias de las grabaciones, los frascos con pastillas sospechosas y el informe médico preliminar que confirmaba sustancias no prescritas en sus medicamentos. Los policías la escuchaban con atención, conscientes de que se trataba de un caso grave de abuso y tentativa de homicidio. Harriet firmó la denuncia con manos firmes, sintiendo que recuperaba el control de su historia. Nora fue citada a declarar al día siguiente. Intentó presentarse como víctima de las manipulaciones de Jake, pero las pruebas la incriminaban también. En una de las grabaciones se la escuchaba claramente decir: «Para Navidad no sabrá ni quién es». Esa frase se convirtió en la condena moral más dura. Harriet, al escucharla reproducida en la sala, cerró los ojos con dolor. Era la confirmación de que su hija no había sido arrastrada. Había participado conscientemente. Los medios de comunicación pronto se hicieron eco de la noticia. Los titulares hablaban de «mujer millonaria traicionada por su hija» y «intento de envenenamiento familiar en Monterrey». Vecinos y conocidos miraban a Harriet con una mezcla de lástima y admiración. Muchos se acercaban a darle fuerzas, otros evitaban hablar por miedo al escándalo. Harriet se mantenía serena, consciente de que su vida privada se había vuelto pública, pero decidida a usar esa visibilidad para que nadie más pasara por lo mismo. El abogado de Harriet le recomendó medidas de seguridad adicionales. Le instalaron un sistema de alarmas en su departamento y se aseguró de que las cuentas bancarias estuvieran protegidas bajo supervisión legal. Harriet, aunque agradecida, sentía un vacío en su interior. El dinero, que había soñado como una bendición para unir a su familia, ahora era la prueba de que la ambición podía corromper incluso los lazos más sagrados. «No fue la lotería lo que me destruyó, fue la codicia», pensaba cada noche. Durante las primeras audiencias, Harriet se enfrentó cara a cara con Nora. Los ojos de su hija ya no mostraban odio, sino desesperación. «Mamá, por favor, ayúdame», suplicó en un receso. Harriet la miró con lágrimas contenidas y respondió: «Yo siempre quise salvarte, hija, pero fuiste tú quien me puso en peligro. Ahora tendrás que enfrentarte a lo que sembraste». Aquellas palabras quebraron a Nora, que entendió por primera vez que no habría rescate fácil. Jake, en prisión preventiva, trató de culpar a Nora de todo, asegurando que había sido ella quien lo arrastró al plan.
Sus declaraciones contradictorias solo confirmaron la magnitud de la traición compartida. Harriet los veía hundirse en un mar de acusaciones cruzadas, y aunque su corazón de madre sufría, su mente sabía que era lo justo. La justicia no podía construirse sobre el silencio, ni sobre el perdón malentendido. Harriet decidió entonces dar un paso más. Contactó a una organización de defensa de adultos mayores y ofreció su historia como testimonio. «Quiero que lo que me pasó sirva para abrir los ojos de otros», explicó. La asociación la acogió como una voz fuerte y necesaria, y pronto comenzó a participar en charlas comunitarias sobre prevención de abusos familiares. Lo que había sido un infierno personal se transformaba poco a poco en una causa colectiva. Las noches aún eran difíciles. Harriet se despertaba con pesadillas en las que escuchaba a su hija susurrando frases envenenadas. Pero al mirar el sobre de pruebas, que aún guardaba como símbolo, encontraba calma. No era solo papel, era la demostración de que la verdad podía salvar vidas. Cada día que despertaba viva era un triunfo sobre el plan macabro que quisieron ejecutar contra ella. Y con cada amanecer, su determinación de luchar por otros ancianos se hacía más fuerte. El juicio comenzó semanas después, con la sala repleta de periodistas y curiosos. Harriet se sentó en primera fila, acompañada de su abogado y representantes de la Asociación de Adultos Mayores. Frente a ella, Nora y Jake, esposados, evitaban mirarla. El juez pidió silencio y abrió la audiencia, leyendo los cargos: tentativa de homicidio, falsificación de documentos y abuso financiero. Cada palabra era un golpe en el pecho de Harriet, pero también un recordatorio de que la verdad había salido a la luz. Las pruebas fueron demoledoras. Los audios en los que Nora planeaba aumentar la dosis de medicamentos, las transferencias ilegales desde las cuentas de Harriet y los frascos de pastillas adulteradas se convirtieron en piezas clave. Jake intentó culparla a ella, diciendo que era Nora quien lo había manipulado. Nora, entre lágrimas, replicó que Jake había sido el verdadero instigador. El tribunal escuchaba incrédulo cómo se traicionaban mutuamente, hundiéndose cada vez más. Harriet, cuando le tocó declarar, habló con serenidad. Contó cómo había trabajado toda su vida, cómo la lotería parecía una bendición, y cómo aquella ilusión se había convertido en pesadilla. Su voz se quebró al recordar la frase de su hija: «Para Navidad no sabrá ni quién es». Hubo un silencio sepulcral en la sala. El juez, con gesto grave, asentía, consciente de la magnitud del caso. Harriet se secó las lágrimas y concluyó: «No busco venganza, busco dignidad. No quiero que nadie más pase por lo que yo viví». Los medios transmitieron su testimonio y rápidamente se volvió viral. Miles de personas compartieron la noticia en redes sociales, comentando con indignación y admiración: «Esa señora es un ejemplo de valentía», escribió una usuaria. Harriet, aunque abrumada por la atención, entendía que su dolor ahora era un altavoz para otros ancianos. Lo que había sufrido no podía borrarse, pero podía transformarse en un faro de advertencia y fortaleza para quienes callaban en silencio. El juez ordenó prisión preventiva para Jake y arresto domiciliario para Nora hasta la sentencia final. Harriet los vio salir de la sala custodiados por agentes, y aunque su corazón se encogió, no sintió culpa. Ellos eligieron este camino. Pensaba: «Yo solo elegí sobrevivir». Esa convicción le daba paz en medio del huracán mediático y emocional que atravesaba. Sabía que el precio de la verdad era alto, pero también sabía que valía la pena. En casa, Harriet se sentaba cada noche frente a su máquina de coser, no para trabajar, sino para recordar quién había sido siempre. Una mujer fuerte, autosuficiente y luchadora. Miraba el boleto de lotería enmarcado sobre la pared, no como símbolo de fortuna, sino como recordatorio de que la riqueza verdadera estaba en la dignidad y la valentía. El dinero me trajo dolor, pero también me dio la oportunidad de descubrir mi propia fuerza. Reflexionaba en silencio. La Asociación de Adultos Mayores la invitó a participar en un programa nacional de prevención del abuso financiero y médico contra personas mayores. Harriet aceptó sin dudarlo. Viajó a diferentes ciudades contando su historia, mostrando cómo había instalado cámaras, cómo fingió debilidad para ganar tiempo y cómo se armó de valor para denunciar a su propia hija. Cada palabra conmovía a su audiencia, y muchas mujeres mayores se acercaban a agradecerle por darles
voz. Mientras tanto, la relación con sus nietos se volvió un tema doloroso. Los niños estaban bajo custodia temporal de una tía materna, y Harriet apenas podía verlos en visitas supervisadas. Cada encuentro era un mar de emociones. Los abrazaba con fuerza. Ellos le preguntaban por su mamá, y ella trataba de responder con ternura sin revelar toda la verdad. Sabía que crecerían y algún día entenderían, pero el dolor de verlos sufrir era una herida difícil de cerrar. Nora, desde el arresto domiciliario, intentaba comunicarse con su madre a través de cartas. «Perdóname, mamá», escribía. «No sé qué me cegó». Harriet las leía en silencio, con lágrimas, pero no respondía. Sabía que el perdón podía llegar algún día, pero no ahora. No cuando las heridas estaban abiertas y la justicia aún tenía que cumplirse. El perdón sin justicia es otra forma de silencio. Se repetía para mantenerse firme. El juicio avanzaba, y con él, el peso del pasado comenzaba a transformarse en lecciones. Harriet entendió que la verdadera riqueza no estaba en cuentas bancarias ni en casas lujosas, sino en el coraje de defender la vida y la dignidad. A cada paso que daba, más personas la reconocían en la calle, agradeciéndole por su valentía. Y aunque la soledad seguía acompañándola en las noches, sabía que había logrado algo inmenso: convertir su dolor en esperanza para otros. La sentencia final llegó a finales de marzo, en un tribunal abarrotado de periodistas y curiosos. Harriet, vestida con un sencillo traje gris, se sentó en primera fila con la cabeza erguida. El juez, con voz solemne, leyó el veredicto. Jake recibiría una condena de 15 años de prisión por tentativa de homicidio y fraude. Nora, por su participación directa, fue sentenciada a 8 años, con posibilidad de reducción por colaboración y buen comportamiento. La sala estalló en murmullos. Harriet cerró los ojos, sintiendo un peso enorme levantarse de su pecho. Nora rompió a llorar al escuchar la sentencia, mirando a Amelia Sanderson, su madre, con desesperación. «Mamá, por favor, ayúdame», gritó antes de ser escoltada por los agentes. Harriet la observó en silencio, con lágrimas contenidas. El dolor de ver a su hija condenada era profundo, pero sabía que era la única forma de que aprendiera. «No te castiga la justicia, hija», pensó. «Te castigan tus propias decisiones». Aquella reflexión se grabó en su alma como un recordatorio de que incluso el amor de madre tiene límites. Cuando todo terminó, los periodistas rodearon a Harriet en la salida. «¿Cómo se siente tras la sentencia?», preguntó uno de ellos. Ella respiró hondo y respondió con firmeza. «Me siento viva, me siento digna. No gané la lotería, gané la oportunidad de defender mi vida, y eso vale más que cualquier fortuna». Sus palabras se reprodujeron en noticieros de todo el país y se convirtieron en un símbolo de resistencia frente al abuso familiar. Harriet, sin buscarlo, se había transformado en un ejemplo. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Harriet decidió donar parte de su fortuna a la asociación que la había apoyado, creando un fondo para proteger a adultos mayores en situaciones similares. «Este dinero no puede quedarse en mis manos como un recuerdo amargo», dijo en la inauguración del programa. «Debe convertirse en un arma contra la injusticia». Su gesto inspiró a empresarios y autoridades a unirse, multiplicando el impacto de su causa. En su vida personal, Harriet buscó reconciliarse con sus nietos. Las visitas supervisadas se volvieron más frecuentes, y aunque al principio los niños estaban confundidos, pronto entendieron que su abuela era la protectora y no la culpable. «Abuela, eres fuerte como una heroína», le dijo uno de ellos en una tarde de juegos. Harriet lo abrazó con lágrimas de emoción. Esas palabras sanaban más que cualquier sentencia judicial. Nora, desde la prisión, continuaba escribiendo cartas. Algunas eran de arrepentimiento, otras de rabia, y algunas mezclaban ambos sentimientos. Harriet las guardaba todas en una caja, sin decidir aún qué hacer con ellas. Parte de su corazón quería perdonarla, otra parte se resistía. Sabía que el tiempo y los actos futuros dirían si ese perdón algún día sería posible. «El perdón no se pide, se demuestra», murmuraba cada vez que cerraba la tapa de la caja. Jake, por su parte, no mostraba arrepentimiento. Desde la cárcel enviaba mensajes a través de abogados intentando reclamar parte del dinero. Cada intento era bloqueado por la justicia gracias a las pruebas sólidas que Harriet había presentado.
La vida de Jake se había reducido a un número en el sistema penitenciario, y Harriet comprendía que el precio de la ambición era la ruina total. No le deseaba mal, pero tampoco lamentaba su destino. Con el tiempo, Harriet recuperó pequeñas alegrías que había olvidado. Se inscribió en clases de pintura, viajó con un grupo de amigas mayores a la playa y aprendió a disfrutar de la vida sencilla. En cada pincelada, en cada risa compartida, sentía que recuperaba pedacitos de sí misma. Ya no era la mujer temerosa que escuchó a escondidas un plan macabro. Era una sobreviviente, una luchadora, una inspiración para muchos. Una tarde, mientras paseaba por el parque, una mujer joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Señora Harriet, gracias a su historia tuve el valor de denunciar a mi hermano, que intentaba quitarme mi pensión. Harriet la abrazó con fuerza, comprendiendo que su dolor se había transformado en esperanza para otros. Ese encuentro fue uno de los regalos más grandes de su nueva vida. Ver cómo su voz resonaba en corazones desconocidos. La historia de Harriet no terminó con la sentencia ni con la fama mediática. Continuó en cada persona que se levantaba gracias a su ejemplo, en cada anciano que decidía hablar en lugar de callar. Y aunque las noches aún traían recuerdos dolorosos, se dormía con la certeza de que había vencido, porque lo que su hija y su yerno intentaron destruir no fue su cuerpo, fue su dignidad. Y esa, intacta, brillaba más fuerte que nunca. Con el paso de los meses, Harriet empezó a notar que el peso de la soledad se transformaba en algo distinto, en libertad. Ya no vivía con miedo a lo que su hija y su yerno pudieran hacerle. Sus mañanas eran tranquilas, dedicadas a leer en el balcón mientras el sol bañaba su pequeño departamento. Había aprendido a valorar esos instantes simples, porque detrás de cada página y cada taza de café estaba la prueba de que había sobrevivido. Cada respiración era un triunfo silencioso contra la traición. La Asociación de Adultos Mayores le ofreció un espacio permanente como conferencista. Harriet aceptó, aunque al principio le intimidaba hablar frente a desconocidos. Sin embargo, cada vez que subía al estrado y relataba su historia, veía ojos húmedos, rostros conmovidos, ancianos que asentían porque sabían de qué hablaba. No soy un caso aislado, decía. Soy la voz de muchos que aún callan por miedo. Aquellas charlas se convirtieron en su nueva misión, y en cada una sentía que transformaba su dolor en algo útil. Los medios siguieron buscándola. Le ofrecieron escribir un libro, pero Harriet dudaba. No quiero ser recordada como víctima, le explicó a su abogado. Quiero ser recordada como alguien que supo levantarse. Aún así, aceptó que su testimonio quedara registrado, siempre con el énfasis en la dignidad y la justicia, nunca en el morbo. Entendía que la historia no era solo suya, sino de todas las madres y abuelas que habían sido usadas, descartadas o maltratadas por los suyos. En paralelo, Harriet recuperó una faceta que había abandonado: la pintura. Con pinceles y lienzos llenaba sus tardes de colores. Pintaba paisajes, retratos de sus nietos y escenas de su juventud. En cada cuadro había un mensaje oculto. La vida, a pesar de los golpes, siempre ofrece una segunda oportunidad. Sus amigos del centro comunitario la animaban a exponer, y pronto organizó una pequeña muestra local que fue visitada por decenas de vecinos. Nora, desde la cárcel, envió una carta distinta a las anteriores. En ella no pedía perdón, solo contaba cómo había comenzado a participar en talleres de reinserción y cómo, por primera vez, se sentía útil ayudando a otras reclusas. Harriet la leyó con cautela, y aunque no contestó, sintió que tal vez había un destello de cambio en su hija. El arrepentimiento no se escribe, se vive, murmuró mientras doblaba la carta y la guardaba en la caja que había reservado para ese fin. Jake, en cambio, no. Mostraba señales de cambio. Cada intento suyo por apelar era rechazado, y su nombre se convirtió en sinónimo de ambición desmedida en los periódicos locales. Harriet lo recordaba con un escalofrío, pero también con cierta indiferencia. No vale la pena odiar a alguien que ya está preso de su propia codicia, pensaba. Comprendió que la justicia más dura para él no eran los barrotes, sino la soledad absoluta que había sembrado. Los nietos de Harriet comenzaron a visitarla más a menudo, gracias a la intervención de la tía que los cuidaba. Esos encuentros eran bálsamos de alegría. Jugaban,
cocinaban galletas y se reían con historias antiguas. Aunque sabían que su madre estaba en prisión, Harriet se encargaba de que nunca faltara ternura en sus vidas. No voy a permitir que la traición de los adultos arruine la inocencia de los niños, se repetía como un mantra. Una tarde de verano, Sofía, la nieta mayor, le preguntó: «Abuela, ¿alguna vez podrás perdonar a mamá?». Harriet se quedó en 1970. Silencio unos segundos y luego respondió: «Tal vez, hija, pero el perdón verdadero no es olvidar, es aprender y no repetir. Tu mamá tendrá que demostrar con hechos que merece esa segunda oportunidad». La niña la abrazó con fuerza, y en ese gesto Harriet entendió que, aunque las heridas seguían abiertas, las nuevas generaciones podían sanar. La comunidad la veía como una figura de inspiración. Algunos la llamaban la abuela valiente de Monterrey. Ella sonreía con humildad, pero siempre aclaraba: «No soy valiente por naturaleza. El miedo me acompañó todo el tiempo. Lo que hice fue no dejar que ese miedo me paralizara». Sus palabras se quedaban grabadas en quienes la escuchaban, y muchos ancianos comenzaron a denunciar abusos inspirados por su ejemplo. Cada noche, antes de dormir, Harriet escribía una línea en su diario. No era un registro de dolor, sino de gratitud. «Hoy respiré en libertad. Hoy abracé a mis nietos. Hoy pinté con colores vivos». Con cada frase se iba reconciliando con la vida. Y aunque sabía que aún quedaban batallas, comprendía que ya no estaba sola. Había encontrado en su propia voz y en la comunidad una fuerza más grande que cualquier traición. Elena, como muchos la llamaban ya en la comunidad para distinguirla de la abuela valiente, fue invitada a dar una charla en una universidad local. Frente a un auditorio lleno de jóvenes, relató su historia sin adornos, con la misma serenidad que la caracterizaba. Habló de la lotería, de la traición y del momento en que escuchó a su hija planear su muerte. El silencio era absoluto. Los estudiantes contenían la respiración. «Quiero que aprendan algo», concluyó. «El dinero puede comprarse, pero la dignidad se defiende con la vida». Los aplausos estremecieron la sala. Al salir, un grupo de estudiantes se acercó con lágrimas en los ojos. «Mi abuela pasó por algo parecido, pero nunca tuvo el valor de denunciar», confesó una joven. Harriet la abrazó y respondió: «El valor no se encuentra de golpe, se construye paso a paso. Dile a tu abuela que aún está a tiempo». Ese encuentro la conmovió profundamente y le reafirmó que su historia había trascendido más allá de sus propios límites, convirtiéndose en una voz colectiva. Mientras tanto, sus nietos se habían convertido en su refugio más grande. Los fines de semana cocinaban juntos en su pequeño departamento. Preparaban tamales, galletas y jugos frescos que llenaban la casa de aromas reconfortantes. En esas tardes, Harriet volvía a sentir el calor de un hogar. Aunque el dolor por Nora seguía latente, se daba cuenta de que en los ojos de sus nietos había un futuro lleno de amor y de esperanza. Camila, la tía que cuidaba a los niños, le agradecía constantemente. «Usted les ha devuelto la alegría», decía emocionada. Harriet sonreía con humildad. «No soy yo. Es la vida que insiste en renacer, incluso después de la peor tormenta». Esa frase se convirtió en su mantra diario. Comprendía que el rol de abuela había adquirido una dimensión distinta. Ya no era solo compañía, era ejemplo, guía y escudo protector frente al dolor. Las cartas de Nora seguían llegando. Algunas mostraban destellos de arrepentimiento genuino, otras todavía estaban cargadas de enojo y victimismo. Harriet las guardaba todas, sin decidir si algún día respondería. «El tiempo dirá si hay redención», pensaba mientras las colocaba en la caja. Lo que sí sabía era que no volvería a dejar que la culpa la hiciera prisionera. Había aprendido que el amor también necesita límites. Un día, mientras pintaba en el parque, un reportero se le acercó. «Señora Harriet, su historia inspira a miles. ¿Qué siente al convertirse en símbolo nacional?». Ella lo miró con calma y respondió: «No quiero ser símbolo. Quiero ser recordada como madre y abuela que defendió su vida. Si mi voz sirve para que otros se levanten, entonces valió la pena». Esa declaración fue publicada en portadas y redes sociales, reafirmando su imagen de mujer íntegra y luchadora. Los vecinos organizaron un homenaje en su honor. En la plaza principal colocaron un mural con su retrato, rodeado de frases que había pronunciado: «La dignidad no se negocia.
Y el miedo no paraliza, enseña a resistir. Harriet, con lágrimas en los ojos, agradeció el gesto. Nunca buscó reconocimiento, pero entender que su testimonio era semilla de coraje para otros le dio una paz indescriptible. En sus ratos libres, comenzó a escribir un cuaderno para sus nietos. No era un diario común, sino una recopilación de lecciones. Cómo manejar el dinero con responsabilidad, cómo reconocer la manipulación, cómo protegerse sin perder la bondad. Quiero que cuando crezcan, este cuaderno sea su brújula, murmuraba mientras trazaba las palabras. Sabía que esa herencia valía más que cualquier fortuna. Harriet también retomó la costura, no por necesidad, sino por amor a su oficio. Hizo pequeños vestidos para Sofía y camisas para Miguelito, sus nietos. Cada puntada era una declaración de cariño, un recordatorio de que, pese a la traición, el amor seguía siendo la fuerza que la movía. Los niños las usaban con orgullo, como si llevaran consigo la armadura invisible de su abuela. Las noches de soledad se fueron suavizando con los recuerdos buenos. Harriet encendía una vela frente a la foto de su difunto esposo y le hablaba en voz baja. No pudimos envejecer juntos, pero sigo luchando como lo habrías hecho tú. Nuestros nietos sabrán quiénes somos. Y al ver la llama danzar, comprendía que, aunque el dolor de la traición nunca desaparecería, había transformado su historia en un legado de fortaleza y dignidad. El paso del tiempo convirtió a Harriet en una figura reconocida más allá de su ciudad. Fue invitada a congresos nacionales sobre derechos de los adultos mayores, donde compartió escenario con jueces, médicos y legisladores. Cuando le tocaba hablar, no usaba tecnicismos. Relataba su experiencia en primera persona, con palabras sencillas pero cargadas de verdad. Mi hija intentó envenenarme por dinero, decía sin rodeos, y el silencio se apoderaba de la sala. Su franqueza desarmaba a todos. Un canal de televisión nacional produjo un documental sobre su historia. La entrevistaron en su hogar, en la plaza del barrio y en el centro comunitario donde impartía charlas. Harriet aceptó solo con una condición: que el programa no explotara el morbo, sino que resaltara la importancia de proteger a los ancianos. El documental fue un éxito y recibió cientos de cartas de personas agradecidas. Usted me dio fuerzas para denunciar a mi propio hijo, escribió una mujer desde Oaxaca. Harriet lloró al leerlo, comprendiendo el alcance de su voz. Mientras tanto, sus nietos crecían bajo su cuidado amoroso. Sofía, la mayor, empezó a escribir pequeños cuentos inspirados en su abuela. Miguelito, más inquieto, decía en la escuela: mi abuela es una heroína, salvó su vida sola. Harriet escuchaba esas palabras y se le llenaba el pecho de orgullo. Sabía que aunque su hija había caído en la oscuridad, la nueva generación estaba aprendiendo el valor de la honestidad y la dignidad. Nora, desde la cárcel, continuaba enviando cartas. En una de ellas escribió: he empezado a cambiar, mamá. Trabajo en la biblioteca de la prisión y ayudo a otras internas a leer y escribir. No sé si algún día me perdonarás, pero estoy intentándolo. Harriet la leyó con el corazón encogido. No respondió, pero por primera vez sintió que las palabras de su hija podían contener una pizca de verdad. Guardó la carta en un lugar distinto de las demás, como señal de esperanza. La comunidad de Monterrey la nombró oficialmente embajadora de la dignidad, un título simbólico que Harriet aceptó con lágrimas en los ojos. Durante la ceremonia, tomó el micrófono y dijo: no me considero una heroína. Soy solo una madre que se negó a ser víctima. Si yo pude, cualquiera de ustedes puede. La multitud estalló en aplausos, y Harriet comprendió que su dolor se había convertido en un estandarte para muchos. Una tarde, mientras pintaba en su balcón, recibió la visita inesperada de Camila, la tía que había cuidado a los nietos durante todo el proceso. Traía consigo un ramo de flores y una sonrisa agradecida. Gracias por no rendirte, Harriet. Gracias por ser el ejemplo que nuestros niños necesitaban. Harriet la abrazó con fuerza, comprendiendo que había ganado una nueva hermana en el camino, alguien con quien compartir el peso de la familia y las responsabilidades. Los nietos organizaron una sorpresa para su cumpleaños número 75. Decoraron la sala con globos y prepararon un pastel casero. Sofía leyó un poema que había escrito: abuela, tu voz nos protege como un escudo, tu amor nos ilumina como un faro. Harriet no pudo contener las lágrimas.
Ese momento fue más valioso que cualquier premio o reconocimiento público. Era la confirmación de que había sembrado amor verdadero en medio de la tormenta. El documental sobre su vida ganó un premio internacional y Harriet fue invitada a recibirlo. Viajó acompañada de sus nietos y de representantes de la asociación. En el escenario, con el trofeo en la mano, dijo: «Este premio no es mío. Es de cada anciano que se atrevió a alzar la voz. Es de todos los que sobrevivieron a la traición». El público se puso de pie para ovacionarla. Harriet entendió entonces que su historia había cruzado fronteras y que su voz resonaba más allá de su país. Las noches, antes pesadas, ahora eran ligeras. Harriet escribía en su diario con gratitud: «Hoy mis nietos rieron. Hoy alguien me dijo que salvé su vida con mis palabras. Hoy me sentí en paz». Cada frase era un bálsamo que cicatrizaba sus heridas. Aunque aún recordaba las sombras del pasado, esas sombras ya no dominaban su vida. Eran solo un telón de fondo que hacía brillar más la luz de su presente. Y así, Harriet comprendió que el verdadero milagro no había sido ganar la lotería, sino descubrir la fortaleza escondida dentro de sí. Lo que sus enemigos planearon como su final, ella lo transformó en un comienzo. La fortuna ya no era un número en una cuenta bancaria, era su dignidad intacta, su voz escuchada y la certeza de que, mientras viviera, nadie volvería a silenciarla. Con el paso de los años, Harriet fue aprendiendo a convivir con sus cicatrices emocionales. No las negaba, no intentaba olvidarlas. Simplemente las reconocía como parte de su historia. «No sería quien soy si no hubiera pasado por ese infierno», decía a menudo en sus charlas. Esa sinceridad conmovía a quienes la escuchaban, porque hablaba sin máscaras, desde la herida, pero también desde la sanación. Cada testimonio era un recordatorio de que la resiliencia no nace de la comodidad, sino de la adversidad. Un día recibió una carta diferente de Nora. No pedía perdón ni explicaciones, simplemente relataba cómo ayudaba a otras reclusas a aprender a leer, cómo había comenzado a escribir diarios y cómo, poco a poco, empezaba a sentirse útil. «No sé si algún día merezca tu perdón, mamá», concluía, «pero al menos quiero que sepas que intento no ser la misma persona que te traicionó». Harriet la leyó varias veces y por primera vez en mucho tiempo dejó escapar una sonrisa tenue. Tal vez, pensó, la semilla del arrepentimiento finalmente había germinado. Los nietos, ya adolescentes, se habían convertido en el orgullo de Harriet. Sofía soñaba con ser periodista y escribir sobre historias de injusticia. Miguelito quería estudiar Derecho para defender a los más vulnerables. «Lo que viviste nos marcó, abuela», decían con convicción. Harriet entendía que su dolor se había transformado en una brújula para la nueva generación. Ellos no habían heredado la fortuna del dinero, sino la herencia mucho más poderosa de la dignidad y la verdad. Durante un evento comunitario, una mujer se acercó a Harriet con un bebé en brazos. Con lágrimas en los ojos le dijo: «Gracias a su ejemplo, denuncié a mi propio hermano que intentaba aprovecharse de nuestra madre. Usted nos salvó». Harriet la abrazó con fuerza, y en ese instante comprendió que el círculo de su lucha se cerraba. Lo que había comenzado como un dolor personal, ahora era un faro que iluminaba la vida de desconocidos. La salud de Harriet, inevitablemente, comenzó a mostrar el paso de los años. Los médicos le recomendaron descansar, pero ella insistía en seguir activa. «No quiero que la vida me encuentre sentada esperando. Quiero que me encuentre de pie luchando», respondía con su característico humor. Aunque sus charlas se hicieron menos frecuentes, cada aparición era recibida con entusiasmo y respeto. El público la veía como un símbolo viviente de fortaleza. Nora, tras cumplir la mitad de su condena, solicitó un encuentro con su madre. Harriet dudó mucho antes de aceptar. Finalmente, accedió a verla en una sala fría de la prisión. Cuando sus miradas se cruzaron, el silencio lo dijo todo. Nora, más envejecida, con el rostro marcado por la culpa, rompió en llanto. «Mamá, sé que no merezco nada de ti, pero quiero que sepas que lo lamento de verdad». Harriet, con lágrimas contenidas, respondió: «El perdón no es un regalo, es un camino. Y ese camino debes recorrerlo con tus actos, no con palabras». Ese encuentro no borró el pasado, pero abrió una grieta por donde se coló un rayo de esperanza. Harriet salió de la prisión con el corazón agitado, pero también con la sensación de que, tal vez, su hija había comenzado a despertar.
No sabía si llegarían a reconciliarse algún día, pero al menos podía dormir, tranquila sabiendo que Nora intentaba cambiar. Las noches en su hogar se habían vuelto rituales de gratitud. Encendía una vela frente a la foto de su esposo y murmuraba: «Lo logré, viejo. No dejé que nos borraran, no dejé que nos callaran. Nuestros nietos crecen con la verdad y con la frente en alto». Esas palabras eran su oración diaria, un acto de amor hacia el pasado y de fe hacia el futuro. Harriet entendía que la vida no le había quitado nada. Le había dado la oportunidad de reinventarse. Y mientras observaba a sus nietos reír en la sala, comprendía que lo que un día pareció su final había sido en realidad un nuevo comienzo. Ni la traición de su hija ni la ambición de su yerno pudieron arrebatarle lo más importante: la dignidad, el amor verdadero y la certeza de que la verdad siempre termina brillando. Harriet ya no era solo una sobreviviente, era un testimonio viviente de que la justicia, aunque tarde, siempre llega. El día de su cumpleaños número 80, Harriet organizó una pequeña reunión en su casa. No hubo lujos ni grandes decoraciones, solo la presencia de quienes realmente importaban: sus nietos, algunos amigos del centro comunitario y vecinos que la consideraban parte de su familia. Sofía le entregó un cuaderno lleno de cartas escritas por antiguos asistentes a sus charlas, todos agradeciéndole por su valentía. Harriet lo abrazó contra su pecho, con lágrimas en los ojos, sabiendo que su voz había tocado más vidas de las que jamás imaginó. En medio de la celebración, alguien levantó un brindis por la mujer que nos enseñó que la dignidad no tiene edad y que nunca es tarde para luchar por la verdad. Todos alzaron sus copas, y Harriet, con la voz quebrada, respondió: «Brindo por ustedes, que me dieron razones para seguir de pie. La vida me traicionó de la forma más cruel, pero también me regaló la oportunidad de transformar ese dolor en esperanza». Los aplausos llenaron la sala, y ella sonrió con serenidad. Esa noche, cuando todos se fueron, Harriet se sentó frente a la ventana. El aire fresco acariciaba su rostro mientras recordaba aquel día en que escuchó a su hija planear su muerte. «¿Quién diría que de ese infierno surgiría mi fuerza más grande?», pensó. Encendió una vela y volvió a hablarle a la foto de su esposo. «No sé cuánto tiempo más tendré, pero me voy tranquila, porque hice lo correcto». Y en esa confesión encontró la paz que había buscado durante años. Nora, aún cumpliendo su condena, envió un dibujo hecho en los cientos talleres de arte de la prisión. Era un retrato de su madre con una frase debajo: «Gracias por no rendirte». Harriet lo recibió conmovida. No era un perdón completo, pero era una señal. Lo colgó en la pared, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que incluso en el barro más oscuro puede brotar una flor. La esperanza, pensó, nunca debe extinguirse del todo. Los nietos, cada vez más adultos, prometieron seguir el legado de su abuela. «Queremos defender a los que no tienen voz», aseguraron. Harriet los escuchó con orgullo, sabiendo que había sembrado en ellos la semilla de la justicia. «Si la vida me da algo más de tiempo», dijo sonriendo, «quiero verlo con mis propios ojos». Esa promesa iluminó su corazón como un faro en la noche. El tiempo siguió su curso, pero Harriet no volvió a sentirse víctima. Ahora se veía a sí misma como una sobreviviente, como alguien que había enfrentado la traición más cruel y había salido fortalecida. Su historia era contada en escuelas, centros comunitarios y hasta en programas de televisión internacional. Y cada vez que la escuchaba narrada por otros, se sorprendía de la fuerza que transmitía, como si ya no fuera suya, sino de todos los que necesitaban creer en la justicia. Un día, durante una de sus últimas conferencias, Harriet resumió su vida en una sola frase: «Me quisieron borrar con veneno, pero lo único que lograron fue que mi voz resonara más fuerte». El público estalló en aplausos, y ella, con lágrimas en los ojos, entendió que esa era la esencia de su legado. No el dinero de la lotería, no la fama mediática, sino la dignidad defendida hasta el último aliento. En su diario, escribió una última reflexión: «La traición duele, pero no destruye. Lo que destruye es el silencio. Hablar me salvó, luchar me dio vida, y resistir me convirtió en lo que soy hoy, una mujer libre». Cerró el cuaderno con una sonrisa y lo guardó en el estante donde sus nietos podrían encontrarlo algún día. Ese cuaderno sería su herencia, más valiosa. Cuando el sol se puso aquella tarde, Harriet sintió una calma indescriptible.
Miró a Sofía y Miguelito jugar en la sala. Escuchó sus risas y pensó, ellos son mi victoria. No necesitaba más pruebas, ni más reconocimientos. Su vida había sido marcada por la traición, sí, pero también por la justicia y el amor que supo rescatar de las cenizas. Y con esa certeza, cerró los ojos unos segundos, dejando que la paz la envolviera por completo. Porque al final, lo que su hija y su yerno intentaron destruir no fue su vida, sino su dignidad. Y esa, intacta, fue la llama que Harriet mantuvo encendida hasta el último de sus días. Lo que empezó como un plan macabro terminó convertido en un testimonio eterno de resistencia. Su voz, sus actos y su ejemplo quedaron grabados para siempre en quienes la conocieron, demostrando que la verdad, por más oculta que parezca, siempre encuentra la manera de salir a la luz.